Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hola, buen día a todos. Pues aquí estamos nuevamente. Como ustedes saben, he estado compartiendo algunos mensajes por este medio. Ya me había tardado un poquito, pero bueno, quiero comenzar el día de hoy. Yo creo que ya el tema es bastante explícito con lo que les acabo de leer. Y si no, bueno, el tema es el perdón. Yo sé que ya es algo que a lo mejor has escuchado muchas veces, de lo que ya te han hablado en diferentes lugares y formas, y puede ser un poquito ya choteado el tema, pero yo considero que es un tema importante porque es algo que va con nosotros día a día, porque todos los días hay circunstancias o hay situaciones que nos hacen frustrar, enojar y que vaya, libera nuestro orgullo y nos hace tener falta de perdón o de pedir perdón para quienes hemos ofendido o lastimado. Bueno, esta palabra a lo largo de mi vida ha sido como pues muy importante porque el perdón en mi vida ha significado una transformación, es un proceso que a la fecha sigo viviendo. No te voy a decir que ya al día de hoy, ay, ya, no, yo te perdono todo y yo soy así, no, claro que no. Yo creo que es un proceso y a la fecha todavía, vaya, batallamos con eso. Entonces, yo te quiero contar acerca de mi experiencia, de cómo ha sido el perdón en mi vida y de por qué es un tema importante, porque creo que se debe de abordar, porque si no sabemos canalizarlo, puede afectarnos no solamente una forma interna, sino que también ya a largo plazo se puede convertir incluso en una enfermedad y puede afectar mucho más cosas en nuestra vida y en nuestro día a día. Entonces, yo, por ejemplo, desde niña, de niña batallaba mucho con ese tema, con el tema del perdón. Fui una persona que le costaba mucho decir perdóname o perdonar a quien me ofendía, y a pesar de que, como les contaba en los videos pasados, yo tuve una niñez en la que experimenté milagros, en las que veía cómo Dios hacía cosas en mi vida y vi cambios, etcétera. Aún así, pues como todos, ¿no? Tenemos defectos y detalles que es lo que nos hace ser imperfectos. Y bueno, uno de esos detalles en mi vida era la falta de perdón, ¿no? Que me costaba mucho, que había orgullo en mi corazón y que si, por ejemplo, me hacían algo, yo anidaba ese orgullo en mí y me costaba mucho trabajo perdonar, a tal grado de que yo podía dejar de hablar por días, incluso por semanas, a la persona que me lastimó y sostener, decir, no te perdono, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión mi hermana, Dani, por ejemplo, con ella tuve alguna discusión, no recuerdo de qué fue, pero me acuerdo que me enojé tanto que ella me pidió perdón, le dejé de hablar como 2 días y llegó al grado en que creo que se quiso hincar para pedirme perdón, y yo, con todo el dolor de mi corazón, yo decía, no te perdono, porque había mucho orgullo e incluso no lloraba, incluso me aguantaba así como que el llanto, porque decía, no, ¿por qué? ¿Por qué me voy a doblegar? Y me costaba mucho trabajo, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando empecé a conocer más de Dios, cuando me empecé a congregar precisamente, yo me postré delante de Dios y yo le pedí que me ayudara, que quitara ese orgullo de mi corazón, porque era algo con lo que batallaba, que a la fecha batallo, porque no te voy a decir que ya al 100% ya pasó, ¿no? Pero en ese tiempo pues estaba como más marcado en mí.
Y yo me acuerdo que le decía, Señor, por favor, ayúdame a perdonar, a saber pedir perdón. Y bueno, fue todo un proceso, ¿no? Incluso tuvimos un evento, fue algo de jóvenes, ya un poco más grande. Fuimos a un campamento, recuerdo bien. Y en ese campamento trataba precisamente el tema del perdón. Y nos pusieron una dinámica en la que nos pedían que en un papelito anotáramos pues todo aquello que nos había lastimado y que escribiéramos todo aquello que queríamos dejar, y entre ellas mi tema fue el perdón, ¿no? Y justamente en ese momento hablaban de que si había alguien o algo que te había lastimado, que ese era el momento para sacarlo y librarte de todo eso, ¿no? Obviamente no se lo ibas a decir a las personas, pero tú en lo secreto ibas a anotar en tu hojita qué es lo que estaba pasando, qué es lo que sentías, y etcétera, ¿no? Entonces la dinámica fue así, nos hicieron escribir eso, teníamos que doblar la hojita y luego me acuerdo que lo echamos a una fogata, y cuando lo tirábamos a la fogata era como un simbolismo de liberación, ¿no? Como decir, ya hasta aquí, se acabó, lo dejo, yo decido el día de hoy perdonar o pedir perdón en el caso de quienes han lastimado, y pues seguir adelante, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando hice eso, yo lo hice pues con mucha fe, ¿no? Con mucho sentimiento, porque yo dije, realmente quiero ser libre, quiero aprender a perdonar. Y bueno, no voy a dar detalles, la verdad es que no tiene caso hacerlo, pero en mi niñez hubo una amiguita, una persona muy allegada a mí, que ella estaba pasando por una situación difícil que pues no les puedo platicar. Pero esa situación difícil por la que ella estaba pasando me la transmitió a mí. De alguna forma ella pues sacó su frustración conmigo y hizo algo que a mí me lastimó mucho. Entonces cuando ella lastima esa parte de mí, algo se quebró, y entonces ahí yo empecé a experimentar lo que era el orgullo, el resentimiento, el coraje. Y recuerdo que por mucho tiempo yo la recordaba con mucho coraje, y yo pensaba en ella con resentimiento. Yo decía, es que no se vale, éramos niñas y ella no tenía por qué actuar así, etcétera, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pues la dejé de ver, ya no supe nada de ella, a la fecha no sé de ella, no sé qué se hizo de su vida, pero yo como que necesitaba platicar con ella. Y tú puedes decir, o sea, una niña, ¿qué problema puede tener o qué situación difícil puede tener como para no sanarlo, como para tener orgullo, ¿no? Bueno, pues fue una situación realmente, yo lo llamo delicada, en la que yo pues la verdad me sentí muy mal. Y bueno, el punto es que ese día que tenemos lo del congreso, que hicimos esta dinámica que les cuento, teníamos a una persona a un lado, en este caso hombres con hombres, mujeres con mujeres, y yo me acuerdo que la persona que estaba dirigiendo el evento nos dijo, bueno, echa eso al fuego, libéralo y abraza a la persona que tienes a un lado como si fuera la persona que te lastimó, y dile que la perdonas, o sea, perdónala. A lo mejor la persona que te hizo daño no está presente en tu vida ya, pero por sanidad propia tú tienes que aprender a soltarlo y pedir perdón, incluso si tú también fallaste, y pues a darle, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo tenía una amiga al lado de mí, entonces la abracé y yo me solté en llanto, y de todo mi corazón le dije, fulanita, te perdono por todo el daño que pudiste haber hecho en mí, y te pido perdón si yo también ocasioné daño en tu vida. Entonces yo recuerdo que fue yo creo que una hora de llorar y desahogarme y soltar todo, pero a partir de ahí siento que algo especial pasó conmigo, porque para quienes me conocen saben que soy una persona muy chillona, yo lloro mucho. Haz de cuenta que yo, si ya me hacen enojar, lloro. Si, no sé, X, ¿no? Yo me volví como mucho más sensible. Si antes no lloraba, ahora lloro por lo de dos. Entonces, se quebrantó tanto mi corazón y empecé a sentir ese consuelo, que a partir de ahí algo cambió en mi vida, y de ser una persona a lo mejor fría y dura, me empecé a volver una persona muy sensible. Y entonces fue todo un proceso de transformación. A la fecha, te digo, no ha cambiado completamente o en su totalidad, porque pues obviamente todavía es parte ya como de mi carácter.
Soy una persona que a la fecha, tú me puedes ver muy tranquila y dices, ay no, ya no se enoja, pero mentira, sí me enojo como todos. Y a lo mejor puedo tardar en enojarme, pero cuando me enojo automáticamente yo me transformo, me convierto en otra persona que hasta yo misma me caigo mal. Y, y es una batalla constante, ¿no? Y a lo mejor lo que ahora ha cambiado es que si antes me enojaba por días o me costaba perdonar, bueno, pues ahora trato de que sean horas o que sean minutos y que trate de pasar rápido y que si perdono, perdone de corazón y que aquí no se quede guardado lo que me hicieron o ese coraje o el resentimiento, orgullo que yo misma puedo anidar, ¿no? Entonces, yo le doy gracias a Dios porque en ese tiempo Él me pudo mostrar su amor, su gracia y pude entender parte de lo que es el perdón. Y cuando yo me postré delante de Él y le pedí perdón, entendí que si Él, en su soberanía, en su amor, siendo Dios Todopoderoso, me perdona a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a quienes me han ofendido? Si Él ya envió a su Hijo y su Hijo pagó en la cruz todos mis pecados, todas mis culpas, entonces ¿quién soy yo para rechazar el perdón de una persona y negarlo? Eso es lo peor que podemos hacer. Ahora bien, tú vas a decir, bueno, ¿y eso qué, no? Tú puedes a lo mejor vivir mucho tiempo, muchos días, muchos años con algo guardado, pero te voy a decir una cosa, al final de cuentas de nada te sirve porque la otra persona, quizás la persona que te ofendió, esa persona va a estar normal, va a seguir su vida y tal vez a él ni siquiera o a ella no le afectó lo que hizo o lo que dijo, pero quien está guardando y metiendo toda esa basura en su interior eres tú y al final de cuentas se convierte en un nido de amargura que con el paso del tiempo tú vas a voltear hacia atrás y vas a decir, ¿qué hice con mi vida? ¿Por qué me desgasté tanto pensando en lo que me hicieron? ¿Por qué me desgasté tanto llorando? ¿Por qué me desgasté tanto con ese resentimiento que a la larga se convirtió incluso en una enfermedad? Porque está científicamente comprobado que el orgullo, que el rencor, el resentimiento se puede transformar en enfermedades, incluso hasta en cánceres, y se puede transformar en cosas que al final de cuentas van a desgastar tu vida emocional, física, mental, espiritual y en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque si Dios, que es Dios, nuestro creador, nos ha perdonado, entonces, ¿por qué nosotros no hacerlo? Yo sé que todos los días vamos a tener situaciones en las que pedir perdón va a ser difícil o perdonar va a ser aún más difícil. Yo sé que a lo mejor tú puedes estar atravesando por una situación en la que alguien muy cercano a ti te falló, te lastimó y te decepcionó al grado de decir, no, ya no quiero saber nada de esta persona, ya no quiero que me vuelva a hablar. Yo sé que pasa porque yo lo he vivido y porque es muy difícil y te entiendo. Pero lo que también entiendo es que si tú dejas que eso siga anidado en tu corazón, de nada te va a servir y solamente vas a dejar pasar tu vida de la manera más triste que pueda existir. Y bueno, mi invitación el día de hoy en este pequeño mensaje es que tú puedas aprender a perdonar y también a pedir perdón, porque eso también es importante. También hay que reconocer, el primer paso es reconocer nuestro error y saber y entender que somos imperfectos y que vamos a fallar, pero que lo que nos da más ese plus o ese valor es que aprendamos a decir, sí, fallé, la regué, voy a pedir perdón y voy a tratar de cambiar. Yo te invito a que lo hagas, la verdad es que te libera, te hace sentir mejor contigo mismo, hace que haya una luz en tu rostro, no cargues con esos problemas más, ya no cargues con ese dolor, ya no cargues con esa angustia o ese resentimiento. Yo te invito al día de hoy que seas libre, que lleves tus cargas y tu dolor delante de Dios. Y pues como siempre les he dicho, créanme que en mí pueden encontrar una amiga, yo puedo, a lo mejor no necesitas contarme tu vida, pero si necesitas oración o necesitas que alguien te escuche, recuerda que aquí estoy para apoyarte, para orar por ti. Esto es un proceso, no es fácil, es muy complicado, te lo digo yo, porque yo también lo vivo y yo creo que todos, nadie está exento de eso. Pero lo que sí sé es que Dios está trabajando con mi vida y que aunque a la fecha batallo, Dios sigue obrando y me sigue mostrando que Él es bueno, es soberano y que Él puede cambiar y transformar las vidas. Gracias por darte este tiempo de escucharme. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida y pues cualquier cosa que quieras comentarme, adelante, estoy abierta para escucharte
Y pues nada, que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.